Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente en este espacio devocional Vida en Él, donde te animamos, te echamos porras para que sigas meditando en la preciosa y poderosa palabra de Dios. Sabes que en esta hora vamos a ver de un pasaje también muy interesante del Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 16, pero solamente versículos del 1 al 13. Recuerda que vamos por porciones pequeñas porque la idea no es abarcar cantidad, sino poder abarcar calidad, que leamos, que meditemos, que escudriñemos, que aprendamos, que profundicemos en la Escritura. ¿Has escuchado acerca de la gente infiel? Bueno, pues entonces este es un buen momento para que meditemos a ver qué tal fieles o no somos delante del Señor. Vamos a la lectura y volvemos en un momento. Lucas 16, 1 al 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nos relata aquí precisamente el Señor Jesucristo, son palabras de Él, y cuando son palabras de Él, sin duda alguna que hay que prestarle el doble de atención, ¿verdad? Aún así, cuando hablan sus siervos, sus profetas, sus apóstoles, claro que hay que prestar mucha atención porque son inspirados por su Espíritu, pero cuando directamente dice Dios dijo o Jesús dijo, hay que quitarse el sombrero y prestar mucho más atención porque es la voz del Creador. Y Él nos relata una historia, se la está relatando en aquel tiempo a aquella gente, pero como hoy tú y yo tenemos la bendición de una Biblia, entonces podemos escuchar la voz a través de esta lectura y nos está hablando a ti y a mí directamente. No es casualidad que estamos meditando en esta palabra porque es una palabra especial para el corazón. Y nos habla acerca de un hombre que era rico y que tenía un mayordomo al que le había descubierto que era infiel porque había malgastado los bienes de este hombre rico, y entonces le llama a rendir cuentas. Yo quiero decirte algo en cuestión del abuso de confianza, en cuestión, porque no solamente es un administrador, un mayordomo como en este caso. El abuso de confianza se da en tantas formas. Hace poquito escuchaba de una persona que decía de otra que había abusado de la confianza que le habían otorgado en una casa, de tal manera que se llevaba cosas. A lo mejor ella no lo toma como robo porque es parte de la familia, pero a final de cuentas es ser infiel. Y ya no le tienen confianza, ahora ya cuando va le están cuidando las manos, ¿no? Qué tremendo. Entonces aquí vemos que el ser infiel en la mayordomía no solamente es tener un cargo de administrador,
En este caso sí era un cargo de administrador y sí eran unos bienes que le habían sido delegados para administrarlos y el mal uso y el abuso de confianza que hizo. Pero es lo mismo cuando como amas de casa recibimos un gasto familiar y abusamos de ese gasto, nos endeudamos comprando cosas que realmente no necesitamos y damos una mala cuenta. Como también el padre que le da al hijo una determinada cantidad para que la administre en la semana y se la gasta el primer día de la semana, como también puede ser aún la infidelidad en cuanto a lo que Dios nos ha delegado, es tener una relación de noviazgo o de matrimonio y ser infieles. Eso es un abuso de confianza, eso es darle cuentas malas al Creador. Y en este caso vemos que este hombre era inepto para muchas otras cosas, porque sigue el relato que empieza a pensar en qué puedo ahora trabajar, ¿verdad? Y se da cuenta pues que no es apto para muchas cosas, pero era muy astuto, era muy listo. Ahora yo tiemblo cuando hay personas que son muy astutas, muy listas, muy inteligentes, pero para elaborar el mal. Eso definitivamente no es inspiración de Dios, y él empezó a hacer un plan para saldar su cuenta. Entonces empieza a visitar a cada uno de los deudores de su patrón, ¿verdad? Y sigue robando. A mí me impacta mucho que el hombre no reacciona. Oye, ya te cacharon, ya se dieron cuenta que tú estás defraudando a tu patrón, que te van a meter a la cárcel. ¿Cómo es posible que tú sigas haciendo lo que hacías antes y no tengas temor, respeto, ¿verdad? Pero no solamente él lo ha hecho, él lo hizo en su momento. ¿Cuántas veces tú y yo hemos caído en esa situación? Recuerda que estamos meditando. Esto no es un sermón, esto no es un estudio, esta es una meditación personal. Aplícalo a tu vida. Muy probablemente estamos leyendo esto y estamos pensando en terceros, pero mi amado, mi amada, la meditación es que pienses en ti, que tú apliques esta palabra a tu corazón, que tú le digas al Santo Espíritu de Dios, ¿cómo estoy yo? Muéstrame, hay rasgos de infidelidad, de abuso de confianza, porque claro que abusamos de la gracia de Dios tantas veces. Claro que abusamos del amor incondicional de Dios, como sabemos que nunca nos va a dejar de amar. Muchas ocasiones ni siquiera le prestamos la atención debida a su palabra y a su voz. Y este hombre estuvo haciendo estafa tras estafa. Entonces iba, un ejemplo, y tú lo has leído ahí en el relato bíblico, ¿verdad? Iba con uno, ¿cuánto le debes? No, pues que 50, bueno, pues anota que 20. Y esto, claro que les benefició a muchos de esos que tenían una gran deuda, porque a final de cuentas pagaron menos, pero el jefe siguió siendo defraudado. Yo digo, Dios nos va a mandar a rendir cuentas, mi amado. La palabra habla del final, pero también puede ser en el ínter de nuestra vida. Este hombre no estaba muerto, este hombre no estaba por morir, aquí no lo dice, estaba en vida y le mandó llamar. Ahora, cuando habla de un hombre rico y habla de un siervo, habla de un mayordomo, habla de un patrón, es una figura de Dios y tú y yo. Y Dios nos puede llamar en vida, decir qué estás haciendo con tu vida, cómo le estás malgastando. Yo digo, ¿verdad?, que un joven que de edad muy temprana empieza a fumar, a tomar, a drogarse, está malgastando su vida. Está siendo un mayordomo infiel porque a final de cuentas su vida no es suya. Igual en un adulto, pero me preocupa mucho que el joven desde edad muy temprana no tenga esta instrucción para evitar caer en esas cosas y malgastar su vida. Cuando dicen que van a la escuela y no van, cuando dicen que estudian, no estudian, están malgastando su vida. Y muchas ocasiones les van a pedir rendir cuentas, no hasta el final de su vida, sino en el ínter. Y entonces quiera el Señor que encuentre gente inteligente, pero para hacer su voluntad y humillarse, pedir perdón, y no para poner excusas y hacer más tranzas. No nos apresuremos a juzgar a las personas a la persona de este relato, ¿verdad? A veces cuando vemos este relato, ¡ay, qué malvado, qué ruin, qué cruel! Espérame, no estamos hablando de este personaje, estamos hablando de ti y de mí. ¿Qué tanto hemos sido fieles al Señor? Yo digo, siempre ocupo esto cuando comparto con matrimonios. Si un varón, si una mujer no son fieles a Dios, es bien difícil que vayan a ser fieles a su cónyuge. Es bien difícil, de veras. Un varón, una mujer que son fieles a Dios, que temen a Dios, que aman a Dios, con todo su corazón están capacitados para ser fieles a su cónyuge. De otra manera va a ser muy difícil. Y si Dios nos pidiera cuentas hoy, mi amado, ¿qué le diríamos?
Y si él en este caso estaba por ser despedido, ¿verdad? Por esta tranza que había hecho. Yo pregunto, si Dios nos dijera, hasta aquí te concedo que sirvas en mi obra, ¿qué le diríamos? Yo confío que una de las virtudes que podamos cultivar y que de hecho es fruto del Espíritu Santo, que viene como consecuencia de la vivencia en el Espíritu, es la fe, que se traduce también por fidelidad. Quiere el Señor hallarnos, a ti y a mí, amado, amada, fieles en su presencia cada día. Dios, te damos muchas gracias porque nos has hecho partícipes de tus bendiciones, nos has hecho partícipes de ser administradores de muchos recursos, tanto físicos como materiales en esta tierra. Permítenos aprender fidelidad, permítenos aprender transparencia, y cuando fallamos, permítenos arrepentirnos sinceramente y avergonzarnos para confesar el pecado y recibir tu perdón. Enséñanos, Dios, a ser esos siervos fieles que tú quieres en tu reino. Te lo pedimos en el nombre amado de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hasta pronto, siervo fiel. Hasta pronto, sierva fiel. Bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.